Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que es tu copyright n teniendo un día fantástico, y si no es así, pues prepárense porque hoy les traigo un vídeo súper jugoso, súper interesante y súper explosivo. ¿Cómo lo oyen? Explosivo. Porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy dando mucho, pero mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Italia, y que involucra a dos mujeres talentosísimas, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. A su es, ¿han oído bien? Vamos a desentrar más menos todo sobre la supuesta, bueno, mejor dicho, la confirmada rivalidad, la explosión superíndice 3N que ha habido entre estas dos bellezas. Porque detente un segundo, olvida lo que creo a saber, porque aquí vamos a analizar a fondo los rumores, las indirectas, las miradas que lo dicen todo y por supuesto, la evidencia que lo confirma. Vamos a explorar el por copyright de esta tensión superíndice 3N, copyright la originu superíndice 3, si se trata de celos profesionales, diferencias personales o simplemente una gran confusión superíndice 3N medio urtica. Rense para un análisis exhaustivo lleno de detalles jugosos y, por supuesto, mucha especulación superíndice 3N, porque a todos nos encanta un buen drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas, du copyright déjenme recordarles que si son nuevos por AQ, les invito a suscribirse al canal. A su es, hagan clic en ese botón superíndice 3N rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque AQ siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, las noticias ese frescas, los chismes ese jugosos y los análisis ese profundos. Y si ya son parte de nuestra comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, que nos animan a seguir creando contenido para ustedes. Asu que sin ese preámbulos vamos al grano. Vamos a descubrir copyright hay detrás de esta explosión superíndice 3N entre Chillemi y Özdemir. Para empezar, vamos a contextualizar un poco. Tanto Francesca Chillemi como Demet Özdemir son actrices muy populares, cada una en su propio país, con una gran base de fans y una trayectoria exitosa. Francesca, italiana, es conocida por su belleza, su talento y su versatilidad, habiendo participado en numerosas series de televisión superíndice 3N y películas, convirtió copyright dándose en un rostro familiar para el público italiano. Demet, por su parte, es una estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a sus papeles en exitosas telenovelas que han sido traducidas y emitidas en decenas de países, incluyendo Italia, donde ha ganado una inmensa popularidad. Aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Ambas actrices bellas, talentosas y con una gran proyección superíndice 3N internacional, han coincidido en Italia, un mercado donde la competencia es feroz y donde el público es muy exigente. Y claro, cuando dos estrellas de este calibre coinciden en el mismo escenario, las comparaciones son inevitables. Los medios de comunicación superíndice 3N italianos no han tardado en destacar las similitudes entre ambas actrices, tanto en su físico como en su estilo, lo que ha alimentado a los rumores de rivalidad. Pero, ¿le fue la chispa que encendió superíndice 3 esta bomba? Pues según fuentes cercanas a ambas actrices, todo comenzó superíndice 3 con una serie de indirectas y comentarios poco amistosos que se habrían intercambiado en eventos públicos, y a trabu copyright, de las redes sociales. Al parecer, Francesca Chillemi no habría visto con buenos ojos la repentina popularidad de Demet Özdemir en Italia, sintiendo que la actriz turca estaba acaparando demasiada atención superíndice 3N y eclipsando su propio trabajo. Además se rumorea que Chillemi habría criticado el estilo de actuación superíndice 3N de Özdemir, considerándolo demasiado exagerado y poco natural. Por supuesto, estos son solo rumores, pero la verdad es que las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones y comentarios de los fans, que han tomado partido por una u otra actriz. Algunos defienden a Chillemi argumentando que ella es una actriz consagrada en Italia, y que tiene todo el derecho a sentirse celosa de la atención superíndice 3N que recibiendo Özdemir. Otros, en cambio, apoyan a Özdemir, destacando su talento, su belleza y su carisma, y acusando a Chillemi de ser una envidiosa. Pero la cosa no se quedó superíndice 3 Al parecer, la tensión superíndice 3N entre ambas actrices llegó superíndice 3 a su punto máximo durante la grabación superíndice 3N de un programa de televisión superíndice 3N en el que ambas participaron como invitadas.
Según testigos presenciales, Chillemi y Özdemir apenas se dirigieron la palabra durante toda la grabación superíndice 3N, y cuando lo hicieron, fue en un tono frío y distante. Incluso se rumorea que hubo un pequeño más menos o altercado en el camerino, donde ambas actrices se habrán gritado y recriminado mutuamente. Este incidente fue la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Los medios de comunicación superíndice 3N italiano se hicieron eco de la noticia, y la rivalidad entre Chillemi y Özdemir se convirtió superíndice 3 en un tema de debate nacional. Algunos programas de televisión superíndice 3N incluso organizar mesas redondas para analizar el conflicto con expertos en espectúnculo, sicu superíndice 3 logos y socio superíndice 3 logos que intentaron explicar las causas y las consecuencias de esta tensión superíndice 3N. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente tan grave la rivalidad entre Chillemi y Özdemir? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ambas actrices han negado públicamente cualquier tipo de conflicto, asegurando que se respetan y admiran mutuamente. Sin embargo, sus palabras no han convencido a todo el mundo. Muchos siguen creyendo que hay algo muy detrás de esta fachada de cordialidad, y que la rivalidad entre ambas actrices es mucho más profunda de lo que aparenta. De hecho, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos y fotografías de Chillemi y Özdemir en eventos públicos, y han detectado más menos sales que indicarán tensión superíndice 3N y hostilidad entre ambas. Por ejemplo, han más menos alado que en algunas ocasiones las actrices han evitado mirarse a los ojos, han mantenido una postura rugida y distante, y han utilizado un tono de voz sarcástico y poco amigable. Además, algunos fans han recopilado mensajes y comentarios de ambas actrices en las redes sociales que podrán interpretarse como indirectas y ataques velados. Por ejemplo, Chillemi publicó superíndice 3 hace unas semanas una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: la elegancia no se compra, se nace con ella. Muchos interpretaron este mensaje como una crítica al estilo de Özdemir, que suele ser muy llamativo y extravagante. Por su parte, Özdemir respondió superíndice 3 a este mensaje con una publicación superíndice 3N en su propia cuenta de Instagram en la que decía: lo importante es ser autocopyrightico y no tratar de imitar a nadie. Este mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta a la crítica de Chillemi, y como una defensa de su propio estilo y personalidad. Pero allá de los rumores, las indirectas y las especulaciones, lo que es claro es que la rivalidad entre Chillemi y Özdemir ha generado un gran copyright medio utico y ha contribuido a aumentar aún la popularidad de ambas actrices. Al fin y al cabo, como dice el dicho, que hablen bien o mal, pero que hablen. Y en este caso se ha hablado mucho y se sigue hablando. Ahora bien, es importante destacar que esta rivalidad, real o inventada, no es algo nuevo en el mundo del espectúnculo. A lo largo de la historia, hemos visto numerosos ejemplos de actrices y actores que han competido entre sí por un papel, por un premio o simplemente por la atención superíndice 3N del público. Y en muchos casos, esta competencia ha sido sana y ha servido para impulsar el talento y la creatividad de ambas partes. Sin embargo, en otros casos, la rivalidad ha degenerado en envidia, celos y hasta odio, generando conflictos personales y profesionales que han tenido consecuencias negativas para todos los involucrados. Esperemos que este no sea el caso de Chillemi y Özdemir, y que ambas actrices sean capaces de superar sus diferencias y encontrar una forma de coexistir pacíficamente en el competitivo mundo del espectúnculo. Volviendo al caso específico de Chillemi y Özdemir, es importante tener en cuenta que ambas actrices provienen de culturas diferentes y tienen estilos de actuación superíndice 3N distintos. Chillemi, como actriz italiana, estuvo acostumbrada a un tipo de actuación superíndice 3N naturalista y realista, mientras que Özdemir, como actriz turca, tiene un estilo expresivo y dramático. Estas diferencias culturales y estilísticas podrán estar influyendo en la forma en que ambas actrices se perciben mutuamente, y podrán estar contribuyendo a alimentar los rumores de rivalidad. Además, es importante considerar el factor de la edad. Chillemi es mayor que Özdemir, y podrá estar sintiendo que su posición superíndice 3N en el mundo del espectúnculo está siendo amenazada por la llegada de una nueva generación superíndice 3N de actrices superíndice 3Bs y talentosas. Este sentimiento de inseguridad podrá estar contribuyendo a generar celos y envidia hacia Özdemir, y a alimentar los rumores de rivalidad. Por otro lado, también copyright N es posible que la rivalidad entre Chillemi y Özdemir sea simplemente una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N,
que buscan generar controversia y aumentar las ventas de sus publicaciones. Los medios de espectáculo suelen exagerar los conflictos y las tensiones entre las celebridades, con el objetivo de atraer la atención superíndice 3N del público y generar ingresos publicitarios. En este sentido, es importante ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos de los medios de comunicación superíndice 3N, y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es posible que la rivalidad entre Chillemi y Özdemir sea mucho menos grave de lo que se dice, y que ambas actrices simplemente es tu copyright N siendo víctimas de una campaña más menos a de desinformación superíndice 3N orquestada por los medios de comunicación superíndice 3N. En cualquier caso, lo que es claro es que la rivalidad entre Chillemi y Özdemir ha generado un gran copyright ese medio tico y ha contribuido a aumentar a UNMU. La popularidad de ambas actrices. Al fin y al cabo, como dice el dicho, no hay publicidad mala. Y en este caso, la publicidad, buena o mala, ha servido para poner a Chillemi y Özdemir en el centro de la atención superíndice 3N pública, y para aumentar sus oportunidades profesionales. Para concluir esta parte es importante ser más menos hablar que tanto Francesca Chillemi como Demet Özdemir son actrices talentosas y exitosas que han logrado conquistar al público con su trabajo. Ambas merecen respeto y admiración superíndice 3N por su trayectoria profesional, y no deberíamos permitir que los rumores de rivalidad eclipsen sus logros y sus copyright ritos. Esperemos que ambas actrices sean capaces de superar cualquier diferencia que puedan tener, y que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras profesionales. Y ahora, para aún más menos adir un poco de salsa a este guiso, vamos a hablar de los posibles proyectos futuros de ambas actrices. Se rumorea que tanto Chillemi como Özdemir N siendo consideradas para protagonizar nuevas series de televisión superíndice 3N y películas en Italia y en otros países. Si esto se confirma, podrá aumentar a UNMU la competencia entre ambas actrices, y podrá intensificar los rumores de rivalidad. En el caso de Chillemi, se rumorea que estuvo negociando para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N de con diéresis copyright poca, ambientada en la Italia del siglo XIX. Este proyecto podrá permitirle demostrar su talento y su versatilidad como actriz, y consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Italia. En el caso de Özdemir, se rumorea que estuvo recibiendo ofertas para protagonizar películas en Hollywood. Si esto se concreta, podrá abrirle las puertas del mercado internacional y convertirla en una estrella mundial. Sin embargo, también copyright N podrá generar celos y envidia entre sus competidoras, y aumentar los rumores de rivalidad. En definitiva, el futuro de Chillemi y Özdemir es incierto, pero prometedor. Ambas actrices tienen talento, belleza y carisma, y tienen todas las cualidades necesarias para triunfar en el mundo del espectáculo. Esperemos que sean capaces de aprovechar al máximo sus oportunidades, y que no permitan que los rumores de rivalidad afecten sus carreras profesionales. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Copyright recorrido. Hemos analizado la explosiva relación superíndice 3N, o mejor dicho, la tensión superíndice 3N entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir en Italia. Hemos explorado los rumores, las indirectas, los posibles motivos de de esta rivalidad y, por supuesto, la reacción superíndice 3N del público y de los medios de comunicación superíndice 3N. Hemos visto que ayuda de la verdad que pueda haber en todo esto. Lo cierto es que la competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y que las comparaciones son inevitables. Y cuando dos mujeres talentosas, bellas y exitosas como Francesca y Demet coinciden en el mismo escenario, pues la cosa se pone interesante, ¿verdad? Pero como siempre les digo, no debemos quedarnos solo con los rumores y las especulaciones. Lo importante es valorar el talento y el trabajo de ambas actrices, que han demostrado ser capaces de conquistar al público con su carisma y su profesionalidad. Y esperemos que ayuda de cualquier rivalidad, puedan encontrar una forma de coexistir pacíficamente y seguir creciendo en sus carreras. Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. Copyright opinan de esta rivalidad entre Chillemi y Özdemir. ¿Creen que es real o que es una invención superíndice 3N de los medios? ¿A copyright N apoyan? Do copyright genme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les gusta Superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.